Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y hablemos de manga. Espero que estén todos muy bien. Ya aquí les traigo un nuevo video y en esta ocasión les traigo una reseña manga, que es una obra muy especial para mí y justo quería que saliera en febrero, siendo que es pues el mes del 14 de febrero, del día de San Valentín. Entonces creo que queda perfecto para estas fechas, que yo sé que fue la semana pasada, pero considero que el mes en general es una buena oportunidad para compartir este tipo de obras. Y bueno, la obra que quiero comentar con ustedes el día de hoy es Junju Romántica. Esta es una obra que tiene un lugar muy especial en mi vida, ya les iré comentando a lo largo del video por qué. Y así como fue con Inuyasha, que quería que fuera la primera reseña manga del canal y por las razones que lo dije en ese momento, pues también quería que esta fuera la primera reseña Voice Love del canal. Entonces pues ya la tenemos aquí, vamos a comenzar a hablar de esta obra que pues como les menciono tiene una historia muy particular para mí. Junju Romántica es una obra creada por la mangaka Shungiku Nakamura, la cual comenzó a publicarse el 30 de abril del 2002 en la revista Asuka Ciel de Kadokawa. En el 2014 cambia su publicación a la revista Emerald de la misma editorial y desde entonces la encontramos en sus páginas. Es una obra que pues continúa en publicación, actualmente tiene 28 tomos publicados en Japón a la fecha de hoy, creo que sí. Cuando hablamos de Voice Love es un poco complicado hablar sobre demografía. Sabemos que pues van encaminadas a un público femenino, entonces se suele posicionar en revista, bueno, en demografía shoujo o yosei, dependiendo como del contenido que tienen las obras. Principalmente yosei es la demografía en la que encontramos las obras, aunque muchas nunca están determinadas, ¿no? Ya que pues una gran parte de las obras Voice Love se publican en revistas Voice Love, entonces sabemos que son para público femenino, pero digamos que la categoría con la que pues encontramos esta obra es tal cual Voice Love, ¿no? Más allá de solo ser un género también es una categoría editorial, una categoría comercial por la que se venden. Y bueno, ese es el género en el que encontramos a esta obra. Y ya dentro de los géneros que podemos encontrar esta obra está por supuesto el romance, el drama, la comedia y el erotismo. Junju Romántica también cuenta con un anime producido por Studio Dean de 3 temporadas. Las 3 temporadas contaron con 12 episodios y también tiene una OVA de 25 minutos. Junju fue la primera obra Voice Love con tener más de una temporada de anime y pues realmente ha sido un hito a nivel mundial que pues marcó un momento muy importante en el género y creo que lo revolucionó de alguna forma. Desafortunadamente para Latinoamérica solo tenemos disponible la tercera temporada del anime en Crunchyroll. Bien, ahora hablemos de Junju Romántica en México. Esta obra está publicada en México por parte de Editorial Panini y comenzó su publicación en octubre del 2018. Como pueden ver, la edición pues es un tankobon regular en tamaño B6, es decir, de 13 por 18 centímetros. Y bueno, cuenta con sobrecubierta, con hoja color, con un aproximado de 180 páginas por tomo. Y lo que encontramos en la hoja de créditos es de que la traducción desde el tomo 2 en adelante fue realizado por Diana Morales. Actualmente pueden encontrar esta obra con precios variables. Del tomo 1 al tomo 2 está en 119 pesos, el 13 y el 14 en 139 y del 15 al 17 en 159. Al momento en el que estoy grabando esto ya salió el tomo 17, ya lo tenemos en México. De hecho yo ya lo compré, pero no lo he ido a recoger con mi distribuidor, a quien le compro, que es Bus Dragon. Pues le dejo en resguardo y no he ido por mi tomo, pero yo ya lo compré. En cuestión de su publicación, cabe destacar que pues ha sido bastante irregular desde el momento en que comenzó a publicarse, encontrando pues como estos posts de Panini en sus redes. Parecía estar con una periodicidad bimestral, pero eso pues cambió prontamente, ya que se ha visto como que hay problemas con la licenciación, es decir, que tarda mucho en aprobarse los tomos siguientes, incluso llegando a haber un año sin tomo alguno. Ahorita pues más o menos, al menos
haciendo la cuenta, estábamos como entre 3 meses, aunque el último sí se tardó bastante en salir, como 5 o 6 meses. Entonces, bueno, como pueden ver, ha sido bastante irregular la publicación de esta obra. Esperemos que pues mantengamos una periodicidad un poco más regular, como de cada 3 meses, porque todavía nos faltan pues bastantes tomos para ir al día con la publicación en Japón, que van pues 28 tomos, ¿no? Vamos a darle un vistazo un poco más detallado a esta edición. Bien, aquí les muestro la edición que nos trae Panini Manga a México de Junju Romántica. Esta edición está basada en la que está en publicación actualmente en Japón. No han salido ninguna otra edición tipo Kansenban o Aiseban de esta obra al momento. Veamos los detalles de esta edición. Aquí les muestro el tomo número 14 con sobrecubierta. Tenemos la portada, la cual en cada tomo está rodeada por un marco de color. Este color varía por tomo. En la parte superior tenemos el logo de Panini, luego tenemos el título de la obra, el nombre de la mangaka, Shungiko Nakamura, y el número de tomo. Aquí tenemos el lomo del tomo con sobrecubierta, que pues en este caso son todos blancos y lo único que cambia de tomo a tomo es el número correspondiente. Veamos ahora la contraportada, donde siempre tenemos una ilustración de alguna de las parejas de la historia. También encontramos una sinopsis, a veces está en otro lugar posicionada, pero siempre viene un resumen de lo que va a tratar el tomo, además pues del título de la obra y el número, así como el código de barras. Aquí tenemos la sobrecubierta más a detalle, como podemos ver. Por la parte de adentro, en las pestañas, tenemos siempre datos de la mangaka y alguna foto, además de que siempre hace un pequeño dibujo de Misaki en diferentes situaciones. A veces vienen como pequeñas historias conectadas o a veces dibujos individuales. Aquí tenemos el tomo ya sin camisa, que por dentro siempre viene de un color diferente. Y también tenemos diferentes viñetas extras que pues nos regala la autora. Cada tomo tiene su correspondiente hoja color al principio del tomo y en la parte trasera de esta encontramos el índice de contenidos. Ya en el interior del tomo tenemos que la hoja es una hoja grisácea, delgada, sí se transparenta un poco, aunque no dificulta la lectura. Esta hoja es más similar a aquella que tenían las primeras publicaciones de Panini. Y de hecho en los primeros tomos tiene esta hoja más un tono amarillento. Aquí les muestro el tomo 3 para hacer una comparación de esta tonalidad, que como que en la textura y la calidad pues son muy similares, solo que sí está un poco más en tono amarillo que el actualmente, que es ya más grisácea. No sé si se alcance a ver muy bien esta diferencia en cámara, pero sí pues cambia un poquito de tono. Y ya al final tenemos una hoja pues con algunas palabras de la mangaka sobre el tomo, sobre la historia, y por último su hoja de créditos. Y hasta el momento esta edición no cuenta con ningún tipo de material extra como separadores o postales. Al final del video les dejo algunos clips donde podrán ver todas las portadas hasta el momento, así como las contraportadas y los tomos sin camisa. Personalmente no es una edición que me desagrada, ya que a pesar de no tener pues la hoja blanca de que tienen las ediciones actualmente, pues no es algo que a mí me moleste en realidad, y me agrada que al menos sí tuvimos sobrecubiertas, que ya pues alcanzó el cambio, que Panini empezó a agregar sobrecubiertas para que pues justo no perdiéramos el detalle de encontrar las historias en la contraportada. Me imagino que pues las hubieran puesto como adentro o en las hojas, ¿no? En el contenido ya de la obra. Pero pues me alegra que no perdiéramos esto, que no perdamos estos detalles que se me hacen muy bonitos, ¿no? De Misaki ahí chiquito, también las notas aquí, las fotografías, como que pues en este detalle, ¿no? De la sobrecubierta, que creo que pues mantienen una edición bastante básica, puedo decir, pero también pues con sus detalles, ¿no? Su hoja color también es algo que me gusta bastante. Entonces... y que bueno, ya con la mejora del dibujo de Shungiko Nakamura, que hablaremos un poco más adelante sobre eso, pues también queda bastante bonito, ¿no? Solo creo que, no recuerdo qué tomo es, creo que es el 3, no, sí, el 13, que justo el color de esto es muy chillante, así muy fosforescente, es difícil de leer, pero bueno... Igual, les digo, no me desagrada, siento que sí es una edición muy básica. Lo que sí me decepciona un poco es de que hasta la fecha no tengamos nada extra
para esta obra. No tenemos ni una postalita, no tenemos ni un separador, ¿no? Un marcapáginas que, por ejemplo, yo sé que es difícil hacer marcapáginas si no tienes el permiso de la imagen, pero pues tienes el permiso de las portadas. Entonces, a mí no me molestaría, aunque fueran las mismas portadas o las mismas hojas a color, el tener eso en, pues, algún material extra, ¿no? Ya que, pues, esta obra no alcanzó a la etapa en la que ya Panini le pone su separador en el tomo 1, pues tampoco eso nos tocó. Entonces, eso sí es algo un poco que me decepciona de la edición. Ojalá en algún momento nos den algún extra, aunque sea, ¿no? ¿Qué más sobre la edición? Creo que eso es todo. La verdad es que les comento, no me desagrada, la puedo leer bien y la traducción, al menos a mí, me ha gustado bastante, no tengo queja alguna sobre ella. Entonces pienso que es una edición bastante decente, aunque sí me conflictó un poco. La verdad es de que el precio pues sea el precio que tienen ya la mayoría de los tomos, cuando la hoja pues es de este tipo. Siento que debería ser más barata, pero igual y yo no conozco tanto como pues de el costo del papel y así que pues no sé si se corresponda a algo o no, pero bueno, lo que sí es que soy muy feliz de tener esta obra en México y espero que la publicación siga regularmente. Y bueno, ahora es momento de hablar de qué trata Junjo Romántica. Junjo Romántica es una obra de romance en donde encontramos la historia de diferentes parejas que están conectados de alguna forma y cada pareja la mangaka le ha asignado un nombre que destaca algo sobre ella. Romántica, la pareja principal en la historia. Comenzamos con Misaki, un joven al final del bachillerato que está buscando entrar a una universidad importante, por lo que su hermano mayor, Takahiro, le pide a su mejor amigo, el renombrado y brillante autor Usami Akihiko, que lo ayude a estudiar. La primera impresión que tiene Misaki de Usagi es terrible, y descubre de inmediato que este está enamorado de su hermano, a pesar de que Takahiro nunca se ha percatado de ello. Es cuando Takahiro anuncia su compromiso que Misaki no puede evitar caer en llanto por el dolor que Usagi debe sentir. Usagi, al ver que nadie nunca había entendido su forma de sentir como Misaki, decide que esta será la persona con la que quiere compartir su vida. Egoísta. Hiroki, quien es el mejor amigo de la infancia de Usagi, lleva enamorado de Akihiko por muchos años. Un día vio la oportunidad de acostarse con él, diciéndole a Usagi que piense en Takahiro mientras lo hacen. Esto termina de romper el corazón de Hiroki al darse cuenta que no hay lugar en el corazón de Akihiko para él. Es en este momento, con el corazón destrozado y llorando en el parque, que se encuentra Nowaki, un joven huérfano 6 años menor que él, quien al ver su rostro lleno de lágrimas queda enamorado y así comienza su carrera para que Hiroki lo reconozca como igual y reciba sus sentimientos. Terrorista. Miyagi, un profesor de literatura y compañero de Hiroki, es un hombre de 35 años divorciado, cuya vida da un vuelco completo con la llegada del hermano menor de su ex esposa, Shinobu. Este chico de 18 años le confiesa sin pena alguna que está enamorado de él y ha decidido invadir toda su vida como un terrorista hasta que no haya otra cosa en la que Miyagi pueda pensar. A Miyagi no le queda otra opción más que aprender a lidiar con este joven que aterroriza todo lo que ha mantenido encerrado por mucho tiempo dentro de su corazón. Ahora es momento de hablarles de mi opinión personal sobre Junjo Romántica. Una cosa sobre esta obra es de que por su papel en mi vida sí me cuesta un poco ser objetiva con ella, pero no creo que al punto que me sucede con Inuyasha, ¿no? Como lo comentaba en su reseña manga, sino que aquí pues he tenido mis altos y he tenido mis bajos con esta obra. Puedo decir que hubo una época en la que pues no era la más fan, no me encantaba. También porque pues la otra obra de la mangaka, Sekaiichi Hatsukoi, que es del mismo universo, pues me llamó mucho más, es mi obra favorita. Pero pues sí tuve ahí unos momentos en los que yo decía, realmente no me gusta Junjo, ¿no? Sin embargo, me he reconciliado con esta obra. Comencemos con el dibujo, que yo sé que para muchos este es el primer obstáculo cuando se enfrentan a Junjo Romántica. Siendo una obra que comenzó a publicarse en el 2002, está muy marcada por los vicios de esa época, finales de los 90, principios de los 2000, en el que el dibujo tenía, al menos en el Voice Love, era de un tipo muy marcado, ¿no? Era un dibujo muy desproporcionado en los que se trataba de acentuar mucho rasgos que pensaban masculinos, por lo cual vemos espaldas muy anchas, diferencia de estaturas muy grandes, o sea, los semes gigantes y los uks chiquititos, las manos grandes, ¿no? Las famosas yaoi hands o manos del yaoi, que eran pues más grandes, ¿no? que sus caras, ¿no? Les digo,
nos resulta ahora un dibujo como muy contrastante, ¿no? Porque ahora pues es mucho más estético, como vemos la mayoría del dibujo en el manga. Pero en ese momento era lo que estaba como... o sea, tiene una razón de ser. No digo que sea bonito, pero tiene una razón de por qué dibujaban así las mangakas. Hablando del voice love, ¿no? Porque pues sí, no importaba tanto representar la figura humana, sino representar esos rasgos masculinos que acentúan como esas diferencias entre el Sema y el Uke. Y bueno, vemos que para muchos ese es un dibujo que contrasta mucho, o sea que es a veces difícil de ver. Yo lo entiendo, lo entiendo. Yo por eso a mucha gente le digo, vean primero el anime, vean el anime de Junju, porque ahí el dibujo pues ya está estilizado, ya lo vemos como en las etapas más adelante del dibujo de Nakamura, pero en un inicio sí es como de ahí, sí está feito. No les voy a negar que está feito. Entonces, pues entiendo porque a mucha gente no le gusta el dibujo. Y pues en su momento yo empecé justo con el anime. Entonces cuando yo llegué al manga, pues ya el dibujo de Nakamura había avanzado muchísimo, evolucionó muchísimo. Y de hecho a la fecha, que pues todavía no llegamos a ese cambio tan drástico en su dibujo, a la fecha en los tomos en Japón, en los últimos capítulos, bueno, ya desde hace un rato, el dibujo cambia drásticamente. No solo es la evolución que vemos del dibujo natural, sino que cambió mucho. Yo tengo sentimientos encontrados, sí es mucho más estilizado, más estético, pero no sé si me encanta. Yo creo que yo estaba muy feliz como con el dibujo de estos tomos, como desde el 13, 14, ese era el dibujo que a mí, 12 tal vez, que me gustó. Así yo dije, este es el punto en el que a mí me gusta mucho el dibujo de Nakamura, ¿no? Pero bueno, eso está hablando como del dibujo. Ahora hablando como la historia. Como vemos, pues son diferentes parejas que van, pues que todo empieza como empiezan a estar juntos y su desarrollo, ¿no? Entonces esta es una obra de romance puro y duro. O sea, lo que encuentras es romance y para ley. Bueno, romance envuelto en situaciones de comedia, envuelto en situaciones dramáticas, en fin, ¿no? Pero si a uno le gusta el romance, realmente toda esa parte de los obstáculos al amor, de las confusiones, de los malentendidos, de los celos, toda esa parte, si a uno le gusta eso, esta es la obra, porque de verdad pues tiene todo eso y tiene tantos tomos y tanta historia que podemos ver esas situaciones desarrolladas muchas veces. ¿Que se vuelve repetitivo? Sí. Sí se vuelve repetitivo en ciertos momentos, pero siendo que es una obra que llevo leyendo 15 años de mi vida, pues puedo decir que a pesar de que sí hay situaciones que se repiten mucho, sí ha habido un desarrollo de los personajes, un desarrollo de la dinámica de las relaciones, perdón. Entonces, pues vemos que personajes que tenían ciertas conductas al principio y que se repetía y se repetía la situación, a este punto, y estoy hablando de este punto en la publicación de Panini, o sea, no en la publicación actual, sino en Panini, vemos como pues los personajes sí llevan cambios y se esfuerzan por cambiar, por ser mejor para el otro y así. Entonces pues eso es algo que a mí me gusta, me encanta, disfruto muchísimo. En los tomos únicos del Boys Love a mí me encanta ver cómo surge el amor, cómo se encuentran y cómo es que se hacen pareja, ¿no? Pero disfruto muchísimo también, y eso no pasa tanto porque hay muchos tomos únicos en el Boys Love, que se desarrolle, que veamos qué viene después, que vea qué se van a enfrentar, cuáles son los obstáculos. Entonces eso es algo de lo que hay muchísimo y de sobra en Junju Romántica. También me gusta mucho la comedia de la obra, o sea, para mí las situaciones tan ridículas son muy, muy divertidas, porque pues además pensando en la pareja principal, que son Usagi y Misaki, pues Usagi siendo millonario, que viene pues desde ahora sí que de clase alta, clase mega alta, ¿no? Desde chiquito pues tiene un sentido de la realidad muy diferente, ¿no? Entonces eso pues choca muchas veces con Misaki, y todas las situaciones alrededor de Usagi y su familia, pues justamente vemos a Misaki, vemos desde los ojos de Misaki cómo sucede, ¿no? Que dices que estos ridículos, ¿no? Esto no podría pasar fuera de un manga, ¿no? O sea, de este manga, de cómo lo representa la mangaka. Entonces, pues a mí yo disfruto mucho eso, ¿no? Las expresiones, los chivis, me encanta mucho eso. Entonces, pues para mí, les digo que he tenido mis altos y mis bajos, pero llegó un punto en el que releí, dije voy a releer Junju antes de incluso coleccionar manga.
y lo releí, dije, me gusta mucho, disfruté mucho, lloro, me emociono, se me acelera el corazón o todas esas sensaciones que tiene uno cuando es lector de romance y disfruta mucho el romance. Si uno no es lector de romance o si no le gusta mucho, siento que es un poco difícil que conectes con esta historia, la verdad. Porque eso es lo que vas a encontrar, eso es lo único que vas a encontrar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que para muchos podrán ser ridículas y dices, pues qué tontos, ¿por qué no hacen esto? Pero que son del romance y que uno pues disfruta leerlas, por más que sepas que son ilógicas o irracionales, pues uno las disfruta, ¿no? Entonces yo les digo que pues también le den una oportunidad siempre, pero si no les gusta el romance tal vez no sea la obra para ustedes, ¿no? Hablando de algunas cosas que a mucha gente no le encanta, pero que a mí no me molestan, son pues esta parte de las conductas tóxicas. Para mí, o sea, en la vida real, en la vida diaria, jamás. O sea, para mí son cosas que yo no permitiría y que cuando veo en relaciones ajenas, pues sí, no me agradan, no me gustan. Pero en la ficción, en el manga, en la literatura, son cosas que pues le dan una pizca así como de interesante, que les dan como esos... que cambian, ¿no? La escena, que mueven las cosas. Entonces, si no tiene esas cosas luego, pues las historias, la verdad es que se vuelven un poco, pues, ¿no? Entonces yo las disfruto mucho. La cosa es que sí, para muchos, si no te gustan las conductas tóxicas, pues de aquí hay, ¿no? Y yo no creo que haya en exceso, o sea, yo creo que hay otras historias donde hay muchísimo más, pero pues he visto muchos comentarios que dicen, es que es la historia más tóxica, y yo como de... He visto lo que están leyendo y créanme que no es la historia más tóxica, pero sí hay conductas tóxicas, ¿no? Que hay que tus celos, que tu posesividad y así. Entonces, pues sí, también si no te gusta eso, tal vez tampoco es una historia que te vaya a gustar. Sin embargo, como les dije, sí van cambiando los personajes, sí se van desarrollando. Entonces, vemos cómo van creciendo, ¿no? Como personajes, como personas dentro de la historia. Entonces, eso a mí también me ha gustado mucho, ¿no? En estos años leyendo Junju, que ves ese cambio que dices, o sea, muchos están clavados como era Usagi al principio, y tú dices, pero es que mira, ¿no? O sea, y esas son las cosas que a mí me gusta mucho leer, ¿no? Ver cómo van cambiando por la otra persona y que es como de... Qué bello, ¿no? Entonces, pues eso también está presente en esta obra, que pues por mi parte la verdad es que a mí sí me gusta, sé que a muchos no, pero pues yo sí lo disfruto. Una cosa que pues creo que se debe mencionar es sobre esta parte del consentimiento. Bien, no me voy a meter en el debate, no me voy a meter en la discusión, porque ciertamente es un gran debate dentro del voice love, esta parte del consentimiento, ¿no? Cuando yo digo dubcon, estoy hablando de dubious consent, o sea, consentimiento dudoso, y cuando digo non-con, es non-consent, es decir, sin consentimiento. Estamos hablando ya que eso en la vida real es un delito, ¿no? Solo como para explicar y no tener que decir toda la frase y no tener que usar otras palabras por las cuales YouTube se podría enojar. Entonces, muchas obras, en la actualidad incluso, pues están en ese límite del dubcon, ¿no? Del sí y del no. Y eso es algo que se juzga mucho al voice love, pero la verdad es que se encuentra en muchas obras. Se juega mucho con esto del sí, no, sí quiero, pero te voy a decir que no, ¿no? Quiero decir que eso en la ficción, eso en los mangas, pues a mí no me molesta, porque soy muy consciente de que eso está en la ficción, ¿no? Es por eso que estos materiales no son para menor de edad, ¿no? Entonces, pues uno, como adulto, como una persona que pues ha vivido sus años, tiene claro, ¿no? Que eso en la vida real no está bien y jamás, jamás se justifica y pues no, nunca. Ahora, estamos hablando de personajes, de dibujos, de literatura, de manga, etcétera. Y entonces, aquí creo que es una cuestión muy personal si a ti te gusta o no te gusta, y está bien, completamente bien, y es entendible que no te guste. En el momento en que sale esta historia, la mayoría de historias empezaban con un poco de eso. Y eso tiene que ver con los japoneses y muchas de sus historias que vemos desde antes, ¿no? O sea, vemos desde cómo surge el género, y no solo hablando del voice love, sino de otros muchos. Entonces, en esta época, pues la verdad es que la gran mayoría de historias empezaban así, o al menos la gran mayoría de historias que nos llegaban al occidente empezaban con este juego entre la línea del consentimiento, ¿no? Actualmente todavía existen muchas de esas obras, hay muchísimas, solo que también ya tenemos una gran variedad en donde pues no está ese juego, donde no está esa dinámica, digamos lo mejor. Entonces, aquí hay
una escena al principio en donde no hay consentimiento, ¿vale? Entonces, yo sí siempre creo que uno debe dar esa advertencia porque es completamente válido si a alguien no gusta leer de eso. Para mí, en este momento, yo leo eso y puedo pasar de eso y ver todo lo demás de la historia que a mí sí me gusta y disfruto muchísimo, ¿no? Porque pues son dibujos, ¿no? Pero pues yo doy la advertencia porque creo que es justo darla, y también si una persona pues no... porque a veces incluso puedes leerlo y disfrutar lo demás de la historia, eh, pero pues para que no te agarre desprevenido, o si no te gusta, pues no llegues a acercarte a esta historia, ¿no? Que pues yo digo, es muy mínimo, es una escena al principio de la obra y ya, ¿no? O sea, de los 28 tomos. Entonces, pues también cada quien pues tome su decisión consciente de las historias que está leyendo. Pero bueno, esa es como en general lo que yo tengo que decir sobre la historia, sobre la obra, mi opinión personal. Oli, aquí haciendo una intervención porque editando me di cuenta que no mencioné esto que siento que es relevante en la obra, y es de que en cada pareja hay una diferencia de edad, en algunas más marcadas que en otras, pero pues existe esta dinámica entre los personajes. Y bueno, yo lo menciono porque sé que hay gente a la que no le encanta, no le gusta mucho el age gap, entonces para que pues lo tengan en cuenta si quieren leer esta obra. Personalmente es algo que a mí no me molesta. En las historias, en las obras, incluso puedo disfrutar de leerlas porque presenta diferentes dinámicas, pero yo sé que pues no todos son así, entonces para que pues sí, lo tomen en cuenta, ¿no? Hablemos de mi historia personal con Junju Romántica. Bueno, como lo dije al principio, esta obra tiene un lugar muy especial para mí porque fue mi primera obra Boys Love. Entonces, esta fue la obra que me abrió el camino. Yo antes de llegar a Junju, yo ya estaba familiarizada con pues narrativas chico chico porque leía fanfiction, ¿no? Entonces no fue mi primera, mi entrada a esta parte, pero pues dentro de, hablando de anime y de manga, etcétera, pues sí, fue mi primer anime y de ahí ya no salí. Si ustedes han prestado atención en mis videos y así, tal vez ya sabrán mi edad, y diciendo que llevo 15 años siguiendo esta obra, entonces sabrán que yo estaba leyendo esto cuando no tenía que haber estado leyendo esto. Entonces, pues por eso yo no le digo a la gente menor que no lea esas cosas o que no deben estar leyendo esto, porque pues qué hipócrita sería. Creo que sí deben ir con mucho cuidado, creo que sí hay una razón por la que estas obras no están destinadas a menores, pero pues ahora sí que eso es cada quien. Personalmente cuando yo empecé, les digo que me abrió o sea, el mundo a leer estas historias, a, a seguirlas. Entonces, pues sí, fue como un momento muy importante en mi vida y por eso es que valoro tanto esta obra, porque literalmente sin esta obra no habría leído grandes cosas que amo y que adoro y que, o sea, que disfruto muchísimo. Porque a diferencia del anime como fuera del género, o del manga fuera del género del boys love, sí hubo un tiempo en el que yo dejé de leer o de ver todo, ¿no? De consumir cualquier cosa de ese estilo, pero del boys love nunca dejé de leer boys love, de verdad, o sea, desde el momento en que empecé a verlo, seguí viendo y leyendo, ¿no? Principalmente leyendo. La verdad es que también dejé de ver anime, Boys Love. No es que haya mucho, pero sí empecé a leer y no lo solté nunca. Ni en los momentos en los que ya no leía ni veía nada de anime y manga que no fuera Boys Love. Entonces, pues sí, ha sido, o sea, es esta obra que fue la puerta, ¿no? O sea, no es mi obra favorita de Boys Love, y puedo nombrar muchas obras que me gustan mucho más, que yo creo que en cuestión de narrativa, de guión, de cualquier cosa, superan a esta obra. Obviamente esto es de mi opinión personal, pero es una a la que le tengo tanto cariño, porque sin ella yo no estaría aquí también. O sea, sin ella, de verdad, pues no sé, sería otra historia muy diferente. Entonces le tengo mucho cariño por eso. Como les dije, también tuve mis altas y bajas con la obra. Un momento en el que dije, no, es que como que no me gusta tanto, porque además me gusta mucho más Sekaiichi. Como ya dije, es... ¿Sí ya dije? Ni me acuerdo. Es, bueno, Sekaiichi es mi obra favorita, ¿no? Entonces, pues para mí sí es que comparando, pues me gusta mucho más Sekaiichi y así. Entonces, sí, un momento en el que dije, estoy cansada de los personajes, estoy cansada de que era muy repetitiva y así. Pero también porque pues uno la iba siguiendo y salían como
cada 2 meses, no sé, cada 4 meses creo que está el capítulo, no sé. Entonces me acuerdo de un momento en el que dije, voy a releer Junju, toda. Y la releí. Y dije, oye, esto está muy bien. Lloré, me reí, disfruté muchísimo. Se sentía todas esas cosas que sentía. Redescubrí el cariño que le tenía a la obra y que no se ha ido. Desde ese entonces ya no se ha ido. Y entonces, cuando empecé a coleccionar manga y vi que la estaba publicando Panini, que no sé cómo fue la transición, porque yo ya estaba coleccionando manga cuando la publicó Panini, pero creo que no estaba eh, tan al pendiente en redes y todas esas cosas, entonces no me di cuenta. O sea, yo creo que llevaba varios tomillos ya cuando yo la empecé a coleccionar, pero estoy muy feliz de que hayan traído esta obra, de que la estén publicando a pesar de pues la periodicidad tan irregular. Entonces eso sí como que desanima un poco, pero pues yo soy muy feliz de que la tengamos en México, y además realmente es una obra que marcó el género. O sea, es una obra que ha llegado a la lista de mejores vendidos en el New York Times. O sea, ¿ustedes pueden creer eso? O sea, una obra que ha tenido tal impacto, y la verdad es que a veces, eso es personal, o sea, eso es como mis ideas, como de, ay, esta gente que siento que a veces no son agradecidas con esta obra, que deberían saber que sin esta obra muchas cosas que tenemos actualmente en el género no las tendríamos si no fuera por Junju Romántica y también Sekaiichi. Entonces yo digo como de... pues sí me gusta un poco más reivindicar el lugar que tiene esta obra como en la historia del género, porque es muy muy importante. Y pues sí, eso es como para mí ahora sí que un lazo inquebrantable con Junju Romántica, a pesar de pues las muchas críticas que yo también tengo sobre ella. Sigue siendo una obra súper fundamental, y como fue mi primera obra, obviamente tenía que ser la primera reseña manga Boys Love, o sea, no había de otra. Entonces estoy muy, muy contenta de tenerla, de poder hablar de ella con ustedes. Ahora sí ya vamos a ir cerrando, ya creo que es lo que yo quería compartir con ustedes sobre Junju, sobre esta obra que tiene, como ya lo mencioné varias veces, un lugar muy especial en mi vida, en mi biblioteca. O sea, tenerla en físico es maravilloso, y yo la sigo constantemente, bueno, con constancia más bien, también con la esperanza de que nos traigan algún día Sekaiichi Hatsukoi, por favor, por favor. Sí lo espero. Sería un sueño tener Sekaiichi en la colección. De verdad es mi obra favorita, el Boys Love. Pero bueno, estoy muy feliz de haber compartido la reseña manga de esta obra con ustedes. Ustedes cuéntenme, ¿han leído Junju? ¿Qué saben de ella? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Pero sí, compártanme sus ideas, qué les pareció esta reseña. Y bueno, con esto ya vamos cerrando, ya me voy despidiendo de ustedes. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Si les gustó este video, les agradecería con un like. Si quieren seguir viendo más de mi contenido, no olviden suscribirse, y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que les dejo en la cajita de descripción, así como también les dejo las redes Autococona Podcast, este proyecto en el que colaboro con Sora, Thor, Kurabu y Darwin, en el que creamos contenido de manga, anime y friki para todos ustedes. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.